Hoy tenemos una invitada especial que nos viene desde las antípodas, desde Australia. Buscar un inversor es lo mismo que ponerse en pareja o empezar a emprender. Si tenés un mal compañero, puede ser durísimo. Dijeron, bueno, sigamos invirtiendo. Entonces compramos 3 casas en 3 meses. Si yo hoy invierto $400.000 americanos en Estados Unidos en una propiedad, $400.000 acá en Australia, si dejo esa propiedad invirtiendo y creciendo en valor durante 20 años, la diferencia en cuánto más dinero puedo hacer entre Australia versus Estados Unidos es $1 millón americanos más en Australia que en Estados Unidos. Una propiedad en Sydney, Melbourne, de $800.000, por ahí se alquila a unos $700 por semana. Se alquilan camas compartidas, o sea, pasamos no de cuarto compartido, he escuchado de camas compartidas, que a mí me parece un montón. Es otro nivel. Cama compartida, $300 por semana. Y yo digo, no sé, anda a vivir a otro lado. Yo no pago $300 por compartir una cama, pero ni ahí. Pero cama compartida los dos a la vez o van rotando. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Buenas, Christopher. Hola Rubén, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos una invitada especial que nos viene desde las antípodas, desde Australia. ¿En qué ciudad exactamente? Sydney. En Sydney, bueno, perfecto. Bueno, ella es Tiffy Rubinat, es CEO de Wealthy y nos va a explicar un poco cómo se invierte en Australia, qué hace primero una argentina o una Australia, ahora le preguntaremos. Pero antes de esto queríamos volver a recordar a la gente que dé al botón de follow, que dé al botón de subscribe, que es la única forma que nosotros tenemos de traer más gente, de ver que la gente le gusta esto, que estamos haciendo algo bueno y sobre todo la gente que nos deja comentarios, muchas gracias, que suelen ser comentarios bastante de que les gusta lo que hacemos y demás, así que eso nos motiva a seguir aquí. Y sobre todo eso, que cerca del 90% no está suscrito, por lo tanto, no cuesta nada, le dais al botoncito y así nos ayudáis. Pues nada, Tiffy, bienvenida al canal. Lo primero un poco te quería preguntar si nos puedes contar hoy un poco quién es Tiffy y a qué se dedica. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy Tiffy Rubinat, originalmente de Argentina. Estoy en Australia hace 9 años, en Sydney, y hace 9 años más o menos que vivo en el mismo lugar. No me he mudado, tuve la suerte de llegar, encontrar un departamento y quedarme en el mismo lugar 9 años. En principio llegué con un plan de venir a probar unos años y la calidad de vida acá es muy buena. Cuando uno piensa en calidad de vida, hay de todo. Para mí era muy importante un país seguro. Viniendo de Argentina, la inseguridad es un tema que, que afecta a muchísimas personas. Desde el lado también seguridad por ahí financiera o económica, el venir de un país donde nunca se puede planificar porque las reglas del juego cambian constantemente, era algo que a mí me importaba. Y considero, ahora habiendo estado 9 años en Australia, que Australia es el país de las oportunidades. No significa que sea fácil, todos los inmigrantes pagan un derecho de piso, pero eso es lo que también nos hace llegar mucho más lejos, que hacemos lo que la mayoría de la población no está dispuesta a hacer. ¿Qué es este derecho de piso? Que me ha generado curiosidad, sí. Y el derecho de piso es que cuando uno llega, vos hablás con la mayoría de las personas que llegaron como inmigrantes a Australia y para poder conseguir una visa que te lleva a otra visa, que te lleva a la residencia, tomas trabajos donde te pagan menos que a un australiano, tenés que trabajar más horas, trabajar más duro, mucha gente hace cursos y tiene que pagar un montón de dinero en un curso para poder quedarse en el país. O sea, es simplemente que la vida no es tan fácil como si hubiéramos nacido acá en el país. Vale, yo tengo mi primera pregunta es, bueno, evidentemente tú has comentado que Argentina, que es un país más inseguro en tema de económico, en tema de más, y te vas a Australia. ¿Por qué Australia y no otro país? Yo quería un país del primer mundo y sin querer criticar, mi opción número uno era primero una ciudad con playa, ese era mi sueño personal. Y mi opción número uno era Sydney, pensaba en un lindo país, playa y buen clima. Mi segunda opción era Barcelona, pero siendo honesta conmigo misma, no pensaba que necesariamente España es un país del primer mundo. No está tan mal como Argentina, pero tampoco está tan bien como Australia, ¿no? Es como algo intermedio.
Tienes razón, no te vamos a quitar la razón. Está bien. Entonces, y de hecho, mi hermana está viviendo en Barcelona y las dos creo que queríamos un poco bueno, vamos a un lugar que haya playa, buen clima. Uno busca eso. Vale, genial. Y entonces, tú llegas allí a Australia y ahí empiezas tu, bueno, no el mismo día que llegas, pero empiezas tu empresa. Háblanos un poco de Wealthy, qué es lo que haces y cómo ayudas a otros a invertir allí en Australia. Perfecto. Bueno, yo en realidad llegué y el día uno estaba trabajando. Tuve la suerte de conseguir que la empresa para la cual trabajaba en Argentina me transfiriera acá a Australia. Así que volé un jueves a la noche, un viernes. Trabajé hasta el jueves, volé el viernes, llegué un domingo y el lunes estaba trabajando. Y trabajé para esa empresa multinacional por 7 años y medio en total. Y para mí eso es lo que hizo que determinara que quería algo distinto en su momento. No estaba contenta con lo que hacía, era un medio para un fin, el fin era conseguir la residencia acá en Australia y tampoco tenía idea qué quería hacer si no hacía eso, ¿no? Trabajaba en marketing y no estaba contenta, pero tampoco tenía mucha idea. En el 2018 fue un año de ponerme a leer muchos libros, podcast, crecimiento personal y me terminé anotando en un curso de inversiones inmobiliarias y ese curso fue un poco lo que me fue abriendo la puerta de, ok, quiero lograr la libertad financiera y quiero hacer un cambio radical de carrera a dedicarme a las inversiones inmobiliarias. Esa fue la idea y cómo arrancó todo. Así que en ese momento, por mi estatus de residencia acá, por la cantidad de dinero que tenía, no me era posible invertir bajo el nombre de mi pareja o mío. Entonces tuvimos que salir a buscar inversores para hacer las primeras propiedades de inversión. Y así fue como arranqué, sin experiencia previa, buscando inversores, haciendo análisis, poniendo ofertas y logramos entrar al mercado. Y no solo logramos entrar al mercado, sino que tuvimos mucha suerte de que los inversores, que en aquel momento no entendíamos la dimensión, ¿no? Es como que a veces buscar un inversor es lo mismo que ponerse en pareja o empezar a emprender. Si tenés un mal compañero puede ser durísimo. Tuvimos mucha suerte, aunque en ese momento no lo dimensionábamos y no sabíamos. Y estos inversores que eran ciudadanos y tenían muchísimo dinero, dijeron, bueno, sigamos invirtiendo. Entonces compramos 3 casas en 3 meses, básicamente. Y así fue como arranqué con mi experiencia personal invirtiendo. Y lo que terminó pasando es que arrancamos y yo ya venía proyectando emprender. Estaba emprendiendo ya hace un largo tiempo y estaba planificando mi renuncia a esta compañía. Y el emprendimiento anterior no tenía nada que ver con las inversiones inmobiliarias, pero sí tenía todo que ver con mi propósito de ayudar a personas que por ahí no están del todo satisfechas a buscar su wealthy life, su vida de riqueza. Y en aquel momento el emprendimiento, que no tenía nada que ver, era una plataforma virtual donde si uno quería empezar un proyecto de vender algún producto y no sabía dónde encontrar esos productos en el mercado, si de China o de cualquier otro país, cómo empezar a hablar con aquellas industrias, era ok, nos podían poner un brief y nosotros salíamos a buscar a los proveedores. Y en realidad venía con 2 socios trabajando hace un año en ese proyecto y al mes de renunciar nos dimos cuenta que la idea como estaba no era viable, podíamos hacer varios cambios para hacerla viable, pero como estaba no era viable. Y en el momento que hacíamos los cambios para que funcionara, dejaba de tener que ver con mi propósito. Era como, bueno, nos metemos en una industria y convirtámonos expertos en una industria, buscar proveedores para arrancar. Y a mí ya no me interesaba. Entonces, a un mes de renunciar, sin trabajo, sin emprendimiento, dije, bueno, ¿qué puedo salir a hacer que sepa lo suficiente y pueda empezar a generar dinero inmediatamente? Y empecé a vender cursos de inversión inmobiliaria, de lo que yo había aprendido y lo que yo estaba haciendo en aquel momento. Y así fue como me metí en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Dije, bueno, ok, vendo mi primer curso de acá a un mes y salgo a prepararlo. Y primero empecé en persona desde el living de mi casa, después desde un coworking space, después lo hice virtual y a los 9 meses
conocí a los dos cofundadores de Wealthy, que son Dom y Peter, son australianos, y así fue como yo fui llamémoslo, la empleada número 1, y al principio era una empresa 100% orientada a gente australiana que quería invertir, y a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que la comunidad latina era un excelente nicho, un nicho que todos creemos en las inversiones inmobiliarias y hasta mucho más que los australianos, desde el lado donde el australiano es como el americano, tiene el Australian Dream, que es el hogar de los sueños. Y no están dispuestos a hacer muchos sacrificios. Ellos quieren el hogar de los sueños. Entonces, cuando nos dimos cuenta que la mayoría de los latinos, y por latinos incluyo también a los españoles, porque tenemos montones de clientes españoles, pero gente que habla español y que emigró y ya dejó su hogar atrás, ¿no? Ya te fuiste una vez de tu casa y dejaste todo atrás. Y entonces decís, y la verdad es que no sé si voy a estar viviendo en esta ciudad en 5 años. Prefiero invertir, prefiero hacer algo inteligente, me interesa la libertad financiera, no quiero trabajar toda la vida. Y así es como nos empezamos a dedicar a ayudar a la comunidad latina a vivir su wealthy life. Vale, genial. Yo aquí tengo varias preguntas. La primera un poco empezando desde el principio. Claro, admiro mucho y te quiero preguntar cómo consigues convencer a inversores en el primer momento, cuando todavía no tienes experiencia, de que se uniesen contigo a invertir en inmobiliario. Mira, una de las cosas que se fueron dando así, pero esto es algo que siempre lo recomiendo, es si uno quiere salir a buscar inversores con nada concreto es muy difícil. Entonces lo que pasó es que empezamos a poner ofertas sin saber quién iba a invertir con nosotros. Y una de esas ofertas nos la aceptaron y entonces en el momento que nos aceptaron la oferta, yo armé un documento y el documento estaba bien estructurado y usé la misma estructura que usaría hoy en día, ¿no? ¿Por qué este país? ¿Por qué esta ciudad? ¿Por qué este suburbio en particular? ¿Por qué esta propiedad en sí? ¿Cuáles son los números? Y algunos riesgos que por ahí tenemos que salir a tener en cuenta y qué es lo que falta hacer como parte del proceso, en inglés de due diligence, que es que no haya nada malo, terrible con la propiedad. Y teníamos una lista de personas a las cuales potencialmente podíamos llamar. A la primera persona que se me ocurrió llamar era una persona que había trabajado conmigo en esta empresa multinacional y nos llevábamos muy bien. Era una persona que era la única que me hablaba de propiedades. Entonces dije, bueno, tiene un interés genuino y confiaba en mí, me había visto trabajar. Nos habíamos ayudado mutuamente, él ya se había ido de la empresa, yo todavía no me había ido de la empresa y nada, sin hacer muchas preguntas, dijo, tiene todo sentido, dale, vamos. Con lo cual, lo loco es que uno, lleno de miedos, piensa que la respuesta siempre va a ser que no. Siempre se necesita el componente suerte, lo vamos a aclarar. Pero en la primera llamada que hice me dijeron que sí. O sea, al final es valentía lanzarse, intentarlo y sin miedo oye, pues que si viene un no, al final es seguir intentándolo, ¿no? Al final es un poco la idea. Vale, y un poco, oye, pues centrándonos en este briefing que nos comentabas, también un poco para que la gente aquí que nos sigue, que la mayoría son españoles, entiendan un poco el mercado australiano, vamos a ir, si quieres, por pasos, y la primera pregunta que planteaste en esa presentación, ¿por qué Australia? Australia es un país increíble. Es muy difícil de comparar con el resto del mundo porque funciona y evoluciona muy distinto al resto del mundo. Se puede parecer de cierta manera a Canadá, pero no realmente. No es ni Estados Unidos, no es ni UK, ni ningún otro país realmente. Entonces, cuando uno mira cómo crece en el tiempo y cuánto se valoriza, es un mercado donde la valorización es increíble. Y hasta que uno no lo vive en carne propia es muy difícil de creer realmente. Es como que te lo pueden contar, pero hasta que no lo viviste en carne propia es difícil de entender. Cuando hablamos de un país con mucha estabilidad, lo que es una locura de entender es una recesión se define como 2 trimestres consecutivos donde el PBI no crece. Y en Australia, en el 2020, cuando arrancó la pandemia, entre el segundo y tercer trimestre del 2020, hubo recesión, pero después se salió. Fueron solo 2 trimestres. Y desde 1991 que no había una recesión. Entonces, uno piensa a nivel global, países del primer mundo, fue súper normal pensar, por ejemplo, en la crisis global financiera del 2007-2008, que a España le pegó muy fuerte, obviamente a Estados Unidos también le pegó, Australia nunca entró en recesión, es como que está lejos de todo y el gobierno toma medidas macroeconómicas siempre
velando por la salud de la economía. La burbuja web del 99-2000, lo mismo. Australia no le pegó una recesión. Entonces, el poder entender cuando uno proyecta en 20 años cómo crece la mediana de los valores en Australia versus Estados Unidos. Si yo hoy, hice este ejercicio hace un mes atrás, si yo hoy invierto $400,000 americanos en Estados Unidos en una propiedad, valor mediana, o $400,000 acá en Australia, siempre dólares americanos, si dejo esa propiedad invirtiendo y creciendo en valor durante 20 años, usando el promedio histórico de los últimos 20 años del crecimiento anual promedio, la diferencia en cuánto más dinero puedo hacer entre Australia versus Estados Unidos es $1,000,000 americanos más en Australia que en Estados Unidos, por cuánto se valoriza en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, es loco. Y yo, cuando arranqué todo este camino de crecimiento personal y de leer muchos libros, obviamente arranqué con Padre Rico, Padre Pobre y Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki dice cosas con las cuales estoy de acuerdo, dice cosas que yo no estoy de acuerdo, y entiendo que él tiene mucha experiencia. Él no tiene mucha experiencia con Australia y siempre critica mucho el mercado australiano porque al ser tan caro no es tan cash flowing. Pero es un mercado que performa tan bien y tanto más estable que Estados Unidos que vale la pena considerarlo. Una pregunta. Las inversiones que haces, hablas de la revalorización de los inmuebles, las inversiones las haces para comprarlos y luego venderlos, o se alquilan, o qué rentabilidad da esas inversiones? Ok, yo siempre pienso en comprar para alquilar y acumular propiedades en el tiempo. Y cuando miramos la rentabilidad bruta no es muy grande. Dependiendo de las ciudades, hay ciudades más caras. Sydney, Melbourne son las ciudades tier 1 comparables, no sé, con un Nueva York o con un Londres, ¿no? Son ciudades carísimas. Entonces, las rentabilidades ahí por ahí están alrededor del 3%, que es horrible. Y el estándar acá es poner un depósito del 20% y pedirle el 80% al banco. Entonces, en ciudades como Sydney, Melbourne, con las tasas como están hoy en día y los precios que tienen, si yo solo pongo un 20% de depósito, no hay ninguna posibilidad de que el alquiler cubra los intereses y las expensas, ¿no? Tendría que poner un depósito más grande para que se cubran. Pero también la valorización es enorme, entonces cuando hay gente que hace mucho dinero muy rápido, y de vuelta, yo siempre cuando hablo con cualquier persona digo, no, nadie tiene una bola de cristal y no puedes contar con que en un año vas a hacer millones. Nadie se volvió rico comprando propiedades de un día para otro. Esto es un juego de ser consistente en el tiempo, pero uno puede hacer ganancias enormes. Mira, solo el departamento donde yo vivo, yo lo alquilo hace casi 9 años y vivía con el dueño, y él se fue a vivir a Estados Unidos y heredé su departamento, ¿no? Como alquiler. Y es un departamento que él compró hace más o menos, quiero decir, 11, 12 años atrás. Y lo debe haber comprado en el rango de $350,000 australianos. Que hoy en día el cambio debe estar en, no sé, 260,000 americanos en su momento. Se vendió uno literalmente un piso arriba, igual, idéntico, y se vendió hace unos 6 meses atrás por $1.7 millones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valorizaciones, no digo que todo el mercado vaya a performar igual. Estoy en una excelente ubicación cerca del mar, área premium, que suele tener más valorización que otras zonas, pero que en 10, 11 años puedas haber hecho, no sé, $1, $1.5 millones, no es menor. Vale. ¿Y qué ciudades hay? Porque claro, tú hablas de Australia con alguien y al final lo que conoces es Sydney, Melbourne y como mucho Canberra, pero supongo que habrá ciudades más pequeñas en las que sí que tengáis rentabilidades más interesantes, ¿no? Porque Totalmente. el modelo que tenéis es yo te doy a ti dinero, varias personas te dan a ti dinero, entre todos compran eso y se alquila luego para repartir dividendos, ¿o cómo funciona vuestra forma? En Wealthy no, nosotros ayudamos a las personas a comprar sus propias propiedades, no hacemos fondos de inversión, y lo que hacemos en particular es buscar primero por oferta y demanda, análisis de oferta y demanda, esas áreas que tienen el potencial de crecer más que el promedio de mercado, dentro de lo que son los criterios de búsqueda.
de la demanda, que hay muchísimos, priorizamos cómo crece la población, cómo crece la inversión en infraestructura del gobierno y cómo crece el empleo. Y desde el lado de la oferta, que sea oferta limitada, cerca de centros urbanos, estaciones de tren, del mar, algo que la limite. Una vez que elegimos áreas de alto crecimiento, vamos por la parte más barata del mercado, porque es un mercado carísimo. Entonces, cuando estamos hablando de propiedades en la parte más barata del mercado, estoy hablando de propiedades en el rango de los 500 a 800 mil dólares australianos. Está bien, no es un mercado barato. Y cuando estamos en mercados, obviamente vos hablaste de las dos grandes ciudades, Sydney y Melbourne, Canberra, y después tenemos ciudades Tier 2, que serían Brisbane, Adelaide y Perth, que puede que a algunas personas les suenen los nombres. Tenemos que Brisbane queda en la misma costa este que está Sydney, pero más hacia el norte, un clima un poquito más caluroso, un poco más tropical. Y después Adelaide queda al sur. Si Melbourne está al sur, Adelaide está como a la izquierda. Y Perth está en la costa oeste, está lejísimos. O sea, para yo ir de Sydney a Perth me tomo un vuelo de 4 horas y media. Es lejos. Así que me es más cerca volar a Nueva Zelanda que volar a Perth. ¿Está bien? Sí. Lo que tiene cada ciudad va a tener sus pros y sus contras. Australia tiene, por ejemplo, mucha minería. Entonces en Perth hay mucha mina. ¿Está bien? Entonces, dependiendo, pero sí, ciudades como Brisbane, Adelaide y Perth son ciudades donde, si comparamos performance de 30 años en el tiempo, crecen un poquito menos que Sydney y Melbourne. Suelen tener un cash flow o una rentabilidad un poquito más alta porque los alquileres versus los precios de compra hacen más sentido. Habiendo dicho esto, pasó algo bastante loco. Ahora en diciembre, un hito histórico es que Brisbane la mediana de precios pasó a ser más alta que la de Melbourne, que es una locura. Y esto surgió a raíz de la pandemia, ¿no? Que mucha gente, sobre todo Melbourne, sufrió mucho, tuvo restricciones muy severas y la gente empezó a huir, las fronteras de Australia estaban cerradas y todavía Melbourne no logró recuperarse de esa era pandemia, pero para mí es una de las ciudades con más potencial de crecer en los siguientes 5 a 10 años, justamente porque quedó tanto más barata que Sydney y compiten entre ellas. La población de Melbourne está proyectada a superar la población de Sydney para el 2031 y convirtiéndose en la ciudad más grande de Australia. Y ahora está 33% más barata que Sydney. Entonces hay una buena combinación de factores que hacen que para mí Melbourne es una de las mejores ciudades para invertir en este momento. Muy bien. Y, por ejemplo, estas viviendas que comentas, ¿no? En este rango entre los 500 y 800 dólares australianos, más o menos, ¿por cuánto se alquilan mensualmente dentro de vuestro modelo? Ok, lo más complicado es que acá nada es mensual, Ah, vale. porque todo es tan caro que las cosas se alquilan por semana, ¿está bien? Ajá, Entonces, números por semana. Entonces, por vale. ejemplo, voy a dar así números muy grosos, pero una propiedad en Sydney, Melbourne, de 800 mil dólares, sobre todo en Sydney no es fácil de encontrar, hay poco por 800 mil dólares, por ahí se alquila a unos 700 dólares por semana. ¿Está bien? Vale. Mientras que si vas por una ciudad Tier 2, algo de igual valor debería ser un poquito más premium y por ahí alquilarse a 800 dólares por semana. ¿Está bien? Sí, es loco, pero como acá mucha gente cobra semanalmente, es imposible pensar que tenés que pagar un alquiler mensual por adelantado, porque con estos precios es muy difícil, es muy duro. Y el tema más difícil en este momento, que es el trending topic de todo el mundo, es que hay un faltante de viviendas enorme. La gente hace colas que pueden, no sé, tener 40 personas adelante para ir a ver una propiedad que deja mucho que desear y que está carísima como el alquiler, pero no hay alquileres en este momento. Realmente está muy difícil salir a alquilar propiedades. Yo creo que eso pasa en todo el planeta, porque aquí pasa, en Estados Unidos pasa, o sea, yo creo que es algo de... No sé por qué, o se ha construido poco o nos hemos reproducido mucho, pero falta mucha vivienda. Entonces, Y bueno, en principio diría que los países que están más avanzados están recibiendo mucha migración y la población crece mucho más rápido que la construcción de viviendas. Y un poco, claro, estos precios que para alguien probablemente de España y de Argentina pues le parecerán precios súper locos, ¿no? En comparación a los mercados aquí locales. Para hacernos un poco una idea y ponerlo en contexto, ¿cuánto gana más o menos en estas ciudades un australiano medio? Ok. Un australiano promedio, un sueldo promedio hoy en día debe estar alrededor de los 80 mil dólares al año.
acá se habla de sueldos anuales brutos. A esos $80.000 después uno le tiene que descontar los impuestos que paga. Ujú. Pero eso es un sueldo promedio. Ahora, cuando uno vive en lugares más caros, y sí, tenés que empezar a pensar que por ahí estás viviendo con tu pareja, entre los dos juntan por ahí $160.000 o lo que sea, pero hoy en día yo cuando comparo yo llegué en el 2015 y los sueldos de aquel momento y ahora no han cambiado tanto, la verdad. Y el costo de vida era mucho más bajo en aquel momento, se pagaba mucho menos de alquiler, el supermercado era más barato. Entonces yo hoy miro a la gente que está llegando hoy como inmigrante y sobre todo que tiene que pagar una visa de estudiante o algo y digo, yo no sé cómo llegan al final de mes, al final de la semana, cómo pagan esta visa y he escuchado de mucha gente pasándola bastante mal porque las cosas cada vez se vuelven más difíciles realmente. Vale. Sí, claro, lo estoy pensando y bueno, aquí es verdad que en otra escala, pero pasa similar. Y algo que se está poniendo muy de moda en España ya desde hace varios años, que quería preguntar si ha llegado a Australia, es todo el tema de alquilar por habitaciones. Es decir, como justamente los precios empiezan a desbordarse en grandes ciudades, pues la gente empieza a alquilar habitaciones, lo cual es más rentable para el propietario y a la vez es más asequible, obviamente, pues para gente inmigrante sobre todo, ¿no? Pues que está buscándose un futuro en el país. Eso ya existe hace muchísimos años, esto es algo muy común. Viniendo de Argentina, a mí no me parecía tan común alquilar habitaciones. Yo llegué, y de hecho, este departamento que hoy lo alquilo sola, en su momento yo alquilaba esta habitación, que ahora es mi sala de estudio, y el dueño vivía en la otra habitación. ¿Está bien? Y era súper común. El problema es que ahora hemos pasado a que las personas que comparten, 2 o 3 personas compartiendo una habitación, cuestan lo que en aquel momento sin compartir costaba una habitación. Entonces aumentaron todo. Yo he escuchado gente en los lugares donde todo el mundo quiere vivir. Hay un lugar que es muy icónico acá en Sydney que se llama Bondi Beach. Y hoy en día la gente duerme, se alquilan camas compartidas. O sea, pasamos no de cuarto compartido, he escuchado de camas compartidas, que a mí me parece un montón. Wow. Es otro nivel. Cama compartida, $300 por semana. Y yo digo, no sé, anda a vivir a otro lado. Yo no pago $300 por compartir una cama, pero ni ahí. Pero es la solución que la gente está encontrando. Pero cama compartida los dos a la vez o van rotando. O sea, anda a saber cuáles son los arreglos. No conozco a nadie yo que haya alquilado una cama compartida, pero que he visto publicaciones, he visto unas cuantas. Cama compartida. No, lo mismo, digo, hombre, si tienes un turno de mañana uno y otro de noche, pues te cambia. Van Pero rotando. si no, compartir cama con alguien que no conoce me parece ya un poco que nos estamos volviendo muy De hecho, locos, ¿eh? es curioso porque ahí puede parecer relativamente medio normal, pero yo me acuerdo hace no mucho ver un post en redes en el que pues alguien comentaba que había visto un anuncio en Idealista en España de compartir cama y se puso el grito en el cielo. Me acuerdo que se lió una buena en España diciendo ¿cómo es esto posible? Bueno, o sea que qué curioso que claro, en mercados tan tensionados llegue un punto en que la única solución para poder dormir y comer, en este caso, tenga que ser cosas así. Qué interesante, curioso. Totalmente. Y quería preguntarte, estabas comentando al principio el tema de, oye, los departamentos habituales tener que poner un 20% de entrada y luego te financian el 80% restante. ¿Esto también aplica para gente que quiere invertir no residiendo en Australia? Porque, por ejemplo, aquí en España es mucho más complicado que un no residente, que se puede, pero consiga financiaciones y sobre todo de esos importes. Es bastante difícil conseguir financiamiento si no sos residente. Y voy a hacer una aclaración. Los bancos que quieren, o instituciones financieras que le prestan dinero a no residentes, los hay. El problema es que empiezan a analizar mucho cuál es tu país de origen, de dónde tenés pasaporte, porque si vos te tuvieras que ir de Australia y no te podés quedar, ¿cómo haces para repagar esta deuda? ¿No? Más allá de que se alquile, etcétera, cuando los bancos hacen los cálculos de un repago, también cuentan con situaciones malas donde por motivo A, B o C no puedas alquilar la propiedad y tengas que salir de tu bolsillo. Entonces, ahí es donde los latinos terminamos perdiendo porque de los países de Latinoamérica son una gran minoría los que pueden llegar a considerar los ingresos. Si no tenés una moneda estable y fuerte, no. Viniendo de Europa es distinto, por ahí tenés más posibilidades, el euro es bastante más fuerte, por ejemplo, que el peso argentino, ¿no? Pero sí, obviamente, representa un riesgo un poquito más alto, entonces viene con una tasa de interés más alta. Y
desde el lado del financiamiento, Australia no funciona igual que Europa. Yo, por lo que entiendo, hablando con mi hermana que vive ahí, donde pudo fijar una hipoteca a 30 años, acá no existe fijar una hipoteca a 30 años, por ejemplo. El Más periodo como en máximo Reino que hace... Unido. Puede ser, el periodo máximo que uno hace sentido fijar una hipoteca es 3 años, 2 o 3 años, y después de los 3 años la tasa de interés que te ofrecen es tan alta que no hay chances de que quieras fijar una hipoteca por más tiempo. Porque, ¿qué tipos de interés tenéis allí más o menos? Mira, en este momento que estamos viendo tasas de interés bastante altas y se proyectan que empiecen a bajar en la segunda mitad de este año, las tasas están entre el 6.5 y 7% anual. Bastante alto. Vale. Aquí nos quejamos y tenemos... ¿Cuánto está ahora? ¿En un 5? Un poco menos. No, menos 4 No, creo que digo es. con Euribor más... Sí, algo menos de un 5 y nos quejamos. Pero también porque hace año y medio estábamos al 1. Claro, bueno, acá se llegó, lo más bajo que se llegó a estar en una excelente tasa en su mejor momento era del 2.5, 3%. Sí. De hecho, mira, ahora mismo se pueden conseguir hipotecas. Tú corrígeme, Rubén, que igual lo tienes más fresco. Si no me equivoco, en España, a tasas, pues al 3. He visto gente con tasas por debajo del 3, al 2,7. Y a la gente en España y en Europa todavía le sigue pareciendo alta. Pero claro, lo que ocurre es que tú lo comparas con Estados Unidos, con Australia, con países pues más desarrollados y dices, ahí se matarían probablemente por una tasa como las que tenemos ahora, sois mínimos históricos para vosotros, seguramente. Totalmente. Así que acá hubo muchas conversaciones, las tasas de interés y el mercado inmobiliario. Cuando uno entra en la sociedad australiana, se tocan pocos temas, honestamente, son bastante monótonos y qué está pasando con el mercado inmobiliario es un tema que todo el mundo habla, sepan o no sepan, la gente opina. Y, y dentro de lo que son las tasas de interés, en su momento, durante la pandemia, lo que pasó fue que el gobierno salió a decir que iban a mantener las tasas en este mínimo histórico hasta el 2024, con el fin de que la economía estuviera activada y no entraran en recesión. Y cuando empezó a notarse la inflación y necesitaron controlarla, porque estaba descontrolada, entonces empezaron a cambiar el discurso. Y el discurso pasó a ser: qué bien que pasamos esta pandemia, mucho mejor de lo que lo esperábamos, así que con el objetivo de controlar la inflación vamos a subir las tasas antes de lo que estimábamos. Y así fue. Pero la verdad es que la inflación se controló bastante bien y en tan solo 12 meses se redujo a la mitad. Creo que estuvo en un 7.8% en diciembre del 2022 y 12 meses después ya estaba a la mitad. Vale, aquí esto no tiene nada que ver, pero me ha venido de repente a la cabeza, te lo quiero preguntar, curiosidad. ¿Precio de temas como gasolina, alimentación y demás ahí en Australia? ¿Eso qué precios puede rondar? Por curiosidad pura, ¿eh? Ay, ¿sabes qué? No te quiero ni inventar, no sigo el precio de la gasolina, así que ahora Sí. está en este momento un poco más caro que lo que venía estando. Subió en las últimas semanas. Pero no te quiero mentir, así que no voy a inventar. Vale, no, será un poco también por curiosidad, ¿no? Pues por también entender un poco el nivel de vida. Volviendo un poco al tema de las hipotecas que estábamos comentando al principio, claro, has comentado que se amortizan en 3 años. Yo estoy pensando No, cifras en 30, No. perdón. Ah, en 30, 30. perdón. Ah, vale, he No, entendido yo mal. 3 años no. sin interés. Vale, No, vale. Claro, uno puede fijar la tasa a 3 Vale, años vale. y en el año 4 se vuelve variable, pero las hipotecas en general son a 30 años porque si no repagar esa cantidad de deuda, imposible. Es lo que te iba a preguntar, digo, me parecía muy loco. Vale. No. Y entonces, por ejemplo, alguien que viva en España y quiera invertir con vosotros en Australia, ¿podría financiarse más o menos como estás comentando? ¿O cómo sería esa Mira, esa tenemos historia? varios clientes españoles y hasta ahora lo que hemos visto que invierten todo en efectivo. Porque realísticamente las tasas de interés no le cierran y son las personas que quieren venir a Australia es porque ya probablemente armaron un portafolio de inversión y están buscando expandirse, una estrategia un poquito más de capital growth, que es esta valorización de las propiedades, y cuentan con bastante efectivo. Vale. Entonces nos has dado el caso de gente que, oye, pues poder plantear esa opción de entre 4, 5, 6 personas juntar fuerzas y comprar una de las propiedades que no lleguen, o por ahora simplemente os centráis en el nicho de la gente que puede adquirir todo el ticket de primeras. Es que lo que termina pasando, y esto me lo han preguntado en el pasado, me han preguntado muchas veces si existe el crowdfunding acá en Australia. Y las empresas que hemos visto nacer con ese fin
no han funcionado. Y mi opinión personal del motivo por el cual no han funcionado es cuando uno ve las empresas de crowdfunding en otros países, estamos hablando de precios de propiedades bastante menores. Entonces, si uno, desde que se pone una oferta y la aceptan, tiene un mes para completar todo y juntar el dinero, no es lo mismo tener que juntar, porque por lo general esas propiedades se compran sin deuda, ese es el problema. Entonces, si uno tiene que juntar 100, 120 mil dólares en las propiedades de crowdfunding que solemos ver, es muy distinto a tener que juntar 500 mil dólares, ¿no? O 400 mil dólares. Entonces, cuando hemos visto empresas de crowdfunding acá, lo que empieza a pasar es que en vez de que el monto mínimo de inversión sean 500 o 1000 dólares, vimos montos mínimos de 20 mil dólares. Para poner un monto mínimo de 20 mil dólares ya estás muy cerca de comprar una propiedad solo por tu cuenta y apalancarte. Entonces deja de hacer sentido y por eso no lo hemos visto como un modelo exitoso acá en Australia todavía. Vale, muy interesante. Y por último, un tema también que ha comentado Rubén al principio, que me ha parecido muy llamativo, y es, claro, a nosotros directamente a la mente lo que nos viene es un mercado de alta revalorización, es un mercado en el que comprar, reformar y vender puede tener mucho sentido. ¿Os habéis planteado alguna vez complicaros la vida con ese tipo de proyectos, aunque sea a nivel personal, o no? Sí, arranqué, lo hice y dije nunca más. Así Vaya. que, a ¿Nos ver, puedes contar la experiencia? sí. Yo, mi primera propiedad, obviamente, en la primera propiedad hice todo lo que uno no debería hacer con una primera propiedad. Y por eso siempre le digo a todo el mundo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque me compliqué la vida. Pero lo que me pasó fue, compré una propiedad que podía agregarle muchísimo valor por arrancar en una propiedad que convertí de 3 cuartos y un baño a 5 cuartos y 2 baños, ¿está bien? Y eso le podría traer muchísimo más alquiler. Y en principio yo pensaba, y esto era lo que mi ilusión decía, que cuando después de 6 meses terminara la renovación, iba a poder valuar o tasar esta propiedad y iba a haber generado una buena cantidad, en inglés se llama equity, ¿no? De valorización. Lo que terminó pasando fue que los 6 meses fueron 6 meses, voy a decirlo. Olvídense de estos shows de televisión donde todo sale espectacular y en 30 minutos está todo listo. Fueron 6 meses de mucho sufrimiento, donde salieron montones de cosas mal. Una de ellas fue que a mí me habían dado un costo estimado de 55 mil dólares. Y yo dije, bueno, vamos a agregar 10 mil por las dudas si algunas cosas salen mal. Y si los números me cierran con 65 mil dólares de renovación, vamos. La renovación terminó costando 80 mil dólares. ¿Está bien? Entonces, las sorpresas suceden y uno tiene que salir a lidiar con montones de tiempos más largos donde la propiedad está desocupada, donde los costos aumentan, las sorpresas, etcétera. Y cuando fuimos a hacer valuar la propiedad, tasar la propiedad a los 6 meses, después, si uno ponía el precio de compra más los 80 mil dólares de renovación, el precio de la evaluación vino solo 5 mil dólares por arriba del todo el dinero que habíamos puesto nosotros. Y para la cantidad de dolores de cabeza y el sueño que perdí, esos 5 mil dólares realmente no lo valían. Y lo que terminó pasando es que en realidad pasaron 2 años y la propiedad había más que doblado en valor. Y la conclusión fue que el doblar en valor sucedió porque el mercado corrió, no porque yo fui a hacer una renovación. Entonces después de ahí dije, ¿sabes qué? Esto no tiene ningún sentido. Y eso que había comprado una propiedad, yo la sigo mirando hoy y digo, primero que menos mal que arranqué y estoy contenta de haberlo hecho. Nunca más volví a hacer eso y no lo volvería a hacer. ¿Está bien? Es porque para mí no lo vale, no lo hace sentido y además de vuelta, tuve mucha suerte de que en esos siguientes 2 años el mercado corrió y sigue hoy en día, más allá de que subió y después se acomodó un poco, se corrigió el mercado, hoy sigue valiendo más del doble de lo que compré esa propiedad, pero no puedo justificar mi renovación como lo que sumó el valor. Vale, qué interesante. La verdad que, joder, te agradecemos mucho que hayas compartido este aprendizaje, porque es verdad que por lo general lo que se suele hablar simplemente, ¿no?, es de los éxitos, y escuchar, oye, pues experiencias que nos pueden ayudar a aprender, como en este caso, en el cual, oye, pues no todo es oro, ¿no? Todo lo que reluce. Y bueno, pues también entender, ¿no?, que quizás es un mercado, como tú dices, que la revalorización es más en el tiempo que revalorizaciones por darles valor. Y ahora que has comentado esto, me ha surgido una pequeña curiosidad, y es el tema de cuando a ti, entiendo, te hacen esa tasación que te dicen, oye, tu casa ahora, después de la renovación, cuesta X. A la hora de vender una propiedad, en vuestro mercado, ¿la gente paga siempre ese valor de tasación o no? Porque aquí en España es como un mercadillo, pues no tiene No, como es un mucho que ver. mercado. Claro.
Vale. Y lo más loco es que en momentos donde el mercado está caliente, acá lo más común es que tu propiedad vaya a un auction, es un remate. Y yo he presenciado remates donde se piensa que las propiedades se van a vender en 2 millones y terminan en 2,6 millones. O sea, la gente con una emoción sale a pelear en el remate desesperados por comprar. Entonces, en particular, una de mis filosofías es que si yo estoy comprando propiedades de inversión, nunca puedo ir a remate porque definitivamente es un mercado demasiado caliente y va a haber mucha gente queriendo comprar su hogar de los sueños que están dispuestos a pagar por arriba del precio de mercado, lo cual yo no estoy dispuesta a pagar por arriba del precio de mercado. Pero sí, de hecho, en este mismo edificio donde vivo, yo estoy en un departamento que no mira hacia el mar, pero hay la línea del otro lado, son 2 unidades en cada piso que miran hacia el mar. Y en el último, no sé, se vendieron justo 2 o 3 departamentos hace 6 meses, y es un complejo de 12 departamentos y no se venden tan seguido. Y uno de los departamentos era un departamento que estaba original, o sea, con las alfombras de 1970, un olor, las paredes horribles. O sea, el departamento había que hacerlo nuevo, ¿está bien? Nuevo, donde si alguien compra ese departamento le va a ir a poner $500,000 solo para renovarlo. Y una locura. Y se vendió en 2,65 millones de dólares. Un departamento de 2 cuartos con un baño y una cochera. Eso es una locura. Es una locura realmente. Y, Bueno, y luego uno la dice, reforma. bueno, es el sueño algún día poder vivir en mi propio hogar enfrente del agua, pero la verdad es que prefiero no tener una hipoteca que... Primero que no podría tener esa hipoteca, vamos a dejar las cosas claras, no me da para tener una hipoteca de ese monto. Pero incluso si pudiera, lo que pasa acá, que es muy parecido a lo que pasa con el mercado americano, es que después empiezan a mirar cómo vive el 50% de los hogares y viven mes a mes. Y claro, usaron todo su dinero para comprar una propiedad y de repente ahora antes podían ahorrar y ahora comprar una propiedad donde la hipoteca es tan grande que mes a mes todo va al repago de la hipoteca y nunca más pueden ahorrar e invertir. Entonces pasa algo que uno no podía predecir, un accidente médico, de auto, lo que sea. Una operación, la gente le preguntas si tenés más de $1,000 o $2,000 en tu cuenta de ahorro por si te pasa un accidente, sobre todo porque la salud es cara, acá si uno tiene que ir a hacer algo urgente, y el 50% de la población vive mes a mes. Y eso es una locura. Y no es que viven mal, viven en caserones, pero toman decisiones financieras que no son realmente inteligentes. Claro. Porque, bueno, quería preguntar, los bancos aquí en España, por ejemplo, solo te dejan endeudarte, te hacen, pues son muy estrictos desde el 2008 hasta el 35, 40 como muchísimo por ciento de tus ingresos mensuales, en este caso. Ahí entiendo por lo que cuentas que no funciona así. Acá se multiplica por, se llama debt to income ratio, ¿no? La deuda versus tus ingresos. Y cuando las tasas de interés estaban más bajas, ese debt to income era de tus ingresos más o menos por 9 te prestaban. Y hoy te prestan por 6, más o menos. Entonces, si ganas $100,000 al año y por ahí te prestan $600,000. Vale. Sí, aquí se mide eso también, pero sobre todo como se mide más a la cuota mensual, ¿no? Pues por ejemplo, oye, tú ganas 2.000 euros, pues te puedes endeudar al mes, perdóname, Claro, 2.000 euros al mes, okay. Al 35% de esos 2.000 Bueno, euros, es 700. que es loco porque los estándares son bastante altos y después de que vino la crisis global financiera, Australia introdujo unas reglas que se llaman Responsible Lending Rules y hay montones de restricciones. Pero así todo, la gente, por ejemplo, lo que pasó es durante la pandemia, montones de personas que no habían podido entrar al mercado inmobiliario por varios años decidieron entrar. Y durante el 2020, bueno, eran solo los que estaban buscando el primer hogar y no habían podido y aprovecharon que el gobierno estaba dando incentivos. Y después, cuando todo el mundo pensaba que se caía el cielo abajo, para cuando llegamos al 2021, la gente dijo, el mercado creció. Entonces, durante el 2021 y 2022, todos los inversores, más la gente buscando su hogar, salieron a comprar. Entonces, claro, en aquel momento, a vos te prestaban dinero con una tasa de interés del 3% anual, le sumaban un coeficiente de seguridad del 3%, entonces decían, si vos podés repagar al 6%, te prestamos este dinero. Hoy en día agarran una tasa promedio del 6.5, le suman el 3% de coeficiente de seguridad y tenés que repagarlo al 9.5. Entonces, hay mucha gente que quedó como enjaulada y no pueden refinanciar porque lo que les prestaron
hace 2 años atrás, hoy no se lo volverían a prestar. No dan los números por ningún lado. Entonces la gente quedó como entre la espada y la pared porque no puedes hacer nada con esa hipoteca. Pero, para hablar de las cosas positivas, es que si tenés que salir a vender, no está saliendo mal vender. Probablemente, vi un análisis hace unas semanas que creo que del último año la gente que salió a vender, el 90% hizo ganancia. ¿Está bien? En la venta. Entonces, no es que la gente salía a mal vender las propiedades siguieron subiendo en valor. Ya, el único problema es, vendo mi propiedad, gano dinero, pero no me puedo comprar otra. No. Claro, es el problema. Que Ese es el problema. Eso es lo que pasa aquí igual. O sea, dices, sí, he ganado mucho dinero porque ha subido mi casa, ya, pero es que si vendes ahora y te tienes que buscar otra, no vas a tener el dinero para... El otro día lo hablaba con una persona de Estados Unidos, de California, que decía lo mismo. Dice, mi casa ahora vale muchísimo más dinero, si la vendo gano mucho dinero. Dice, el problema es que no tengo suficiente dinero para comprarme otra. Claro. Porque tengo que Pero por ahí es pagar donde parte de la hipoteca que todavía me queda. la estrategia de, en inglés le llamamos rent vesting, que es rent donde quieras vivir, alquilado donde quieras vivir, y comprar propiedades donde hace sentido financiero. El problema de cuando vos tenés un hogar que se valorizó mucho, pero estás clavado y si no lo vendes no podés sacar esa valorización, con las inversiones no sucede necesariamente así. Porque a mí ya me ha pasado que yo he podido refinanciar propiedades de inversión que en el tiempo crecieron de valor y los alquileres también fueron creciendo de valor. Entonces yo aumento mi deuda y mis ingresos, como fueron creciendo, siempre necesito del tiempo, ¿no? Y lo que suele pasar es que por ahí aumenta mucho más en valor que lo que subieron mis ingresos. Pero si yo puedo aumentar mi deuda porque subieron mis ingresos y medianamente la ecuación de ingresos y egresos sigue cerrando y es neutra, entonces puedo seguir comprando propiedades. Y ya lo he hecho 2 veces y es algo que para mí es una de las mejores estrategias, sobre todo porque vos, en vez de salir a vender, seguís acumulando propiedades, se van a seguir apreciando en el tiempo y toda esa deuda que yo aumenté es deducible de impuestos. Entonces me conviene mucho más eso que usar plata de mi bolsillo, ahorros que no son deducibles. Ahora nos queríamos centrar un poco en la parte de crecimiento personal porque has dicho que empezaste a leer libros, a podcasts y demás. ¿Qué es lo que cambió en ti o qué cosas escuchaste para decidir empezar a buscar esa libertad financiera? Aparte de Padre Rico, Padre Pobre, que ya nos has comentado, ¿qué otras cosas leíste o escuchaste o...? Dentro de los libros que por ahí tuvieron el impacto más profundo en mí, hay un libro que escribió Napoleon Hill. Ahora me estoy intentando acordar el nombre. Piensa llegar a ser rico. Piensa llegar a ser rico, gracias. Y a mí ese libro en particular fue lo que me ayudó a determinar mi propósito. ¿Está bien? Eso es como me impactó a mí. Entonces yo definí a partir de ese momento en el 2018 que todo lo que iba a hacer en mi vida de alguna manera iba a estar vinculado con mi propósito, porque si no, yo ya pasé por emprender, ya pasé por momentos difíciles y si uno no tiene un motivo lo suficientemente fuerte, no va a seguir avanzando, porque la gente me dice, ay, sí, yo quiero emprender para ser millonario. Y bueno, primero asegúrate de hacer algo que incluso si por 5 años no solo no te está entrando plata, sino que estás haciendo pérdida, tenés suficientes ganas de seguir avanzando, ¿no? Eso es como el primer punto. Después, yo me considero una persona donde soy estructurada, siempre lo fui, y leí un libro de Darren Hardy que se llama El efecto compuesto. Lo leí en inglés. Darren Hardy también tiene un podcast que se llama Darren Daily on Demand y lo escuchaba casi todas las mañanas y son episodios cortitos de 5 minutos y mientras que corría escuchaba varios, pero él habla siempre del efecto compuesto y yo soy una fiel creyente del efecto compuesto y como uno no tiene que hacer nada muy increíble, pero son esas pequeñas acciones a lo largo de muchos años que te llevan lejos. Y para mí yo lo viví en carne propia cuando dije que este cuarto que tengo hoy en día acá como mi estudio, es mi estudio, junto con mi pareja, este cuarto lo subalquilamos por 6 años. Esos 6 años de subalquilar el cuarto significaron $100,000 en ahorros, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, yo ahora veo amigos míos que no siendo residentes permanentes, teniendo un sueldo más bajo que lo que yo tenía en aquel momento, quieren vivir solos y vivir el día a día y están ok con no ahorrar.
Y no, a mí no es que me causaba gracia compartir el departamento, pero el objetivo siempre estaba claro, era como, bueno, pero vamos a seguir ahorrando para invertir. Y son esos pequeños esfuerzos y eso aplica a todos los ámbitos de la vida, ¿no? A dónde hacemos las compras, vamos a Aldi, sin que nos hagamos en la cena suficiente para que sobre para el día siguiente para tener almuerzo y no estar saliendo a comprar por comprar. Y la verdad es que lo que empecé a hacer a raíz de leer este libro del efecto compuesto es empecé a traquear mis objetivos. Mira, me voy a agachar y lo voy a agarrar. Entonces yo día a día tengo un pequeño Excel, no sé si se ve ahí, y voy traqueando con las distintas líneas, tengo como distintas franjas de objetivos. Algunos que son más familiares, algunos son de salud física y mental, otros son de mis finanzas y otros son laborales, por ahí, ¿no? Y hay años que voy cambiando y voy poniendo prioridades y el 31 de diciembre, cuando todos estamos contentos y poniendo objetivos para el siguiente año que viene, no es simplemente poner un objetivo y olvidarme hasta la siguiente Navidad, sino ok, son lo suficiente importantes para mí, en qué valores están basados, qué valores me interesan, y entonces los traqueo todos los días. Arranco la semana los domingos pensando en cuál va a ser la prioridad, 3 cosas que quiero lograr esa siguiente semana. En cada noche reviso si lo que me propuse para el día siguiente lo cumplí o no lo cumplí, entonces arranco a las mañanas revisándolo y a las noches los reviso. Y para mí son esas pequeñas acciones donde las cosas no suceden por casualidad. Mi vida no va a terminar en cualquier lado porque se dio mágicamente. Uno trabaja muy duro para no distraerse y encaminarse hacia lo que uno quiere lograr. Y yo no lo dudo, no dudo que lo voy a lograr. No va a ser fácil. Sacrifiqué y pospuse montones de deseos que quisiera darme la gran vida hoy en día y también disfruto la vida. Yo sí considero que a partir del año pasado lo que también cambió es que yo ahora sí siento que estoy viviendo mi wealthy life, la estoy disfrutando, soy muy feliz. Si quería lograr la libertad financiera en 10 años, creo que la puedo lograr para el año que viene, o sea, 10 años serían en el 2028 y ahora dije, no, es una excusa, creo que la puedo lograr para el año que viene. Y me voy a empujar y voy a hacer cosas y de vuelta sigo haciendo muchos sacrificios para lograrlo el año que viene, ¿no? Entonces es como que, nada, dentro de esos libros y audiolibros, y ahora lo que me está pasando es que estoy leyendo menos, escuchando muchos más audiolibros. Y dentro de esos audiolibros me doy cuenta que es como que me motiva tanto escuchar audiolibros de superación personal, historias reales y cosas que personas exitosas hablan de su experiencia propia y que les han funcionado. Entonces, eso es lo que ahora me está ayudando mucho realmente. La verdad que todo lo que has contado estoy 100% de acuerdo. De hecho, bueno, la gente de nuestro canal ya lo sabe, pero yo tengo una historia un poco similar en ese aspecto y también hago pues rutinas muy parecidas a las tuyas. Yo, pues, por así muy rápidamente, cuando decidimos invertir en inmobiliario mi chica y yo, íbamos a comprar pues un chalet en el que nos íbamos a endeudar un montón, en el que era como nuestra casa de los sueños, y durante todo ese proceso es verdad que en ese momento no iba enfocado a la inversión, pero durante todo ese proceso hicimos lo que tú dices. Es decir, entender que en ese caso era un objetivo muy claro, entender que había que hacer sacrificios, cosa que la gente con mi edad, yo tenía 26 años, creo que tenía, no estaban ni cerca de estar dispuestos a hacerlo. Yo me acuerdo que yo tenía un sueldo pues probablemente mayor que la media de mis amigos y era el que, oye, pues más austero vivía, más enfocado estaba en el objetivo. Y en el resto de mis amigos, pues al final vivían vidas como mucho más pomposas. Y luego además también, pues esa casa luego la vendimos para invertir, que es en el proceso en el que estamos ahora. Y yo hago igual que tú, para nunca olvidarme de cuál es mi camino, cuál es mi objetivo. Yo todas las mañanas me lo recuerdo, me marco objetivos, también hago ejercicios de meditación y de agradecimiento por las mañanas. Es un poco esa forma de día a día estar recordándote qué es lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, con qué objetivo, con qué fin, y también aprendiendo, que es lo que a mí más me costó, a disfrutar del proceso. No sé tú esa parte también, ¿qué tal? Porque creo que quizás es lo que más nos cuesta. Eso es lo que por ahí más me costó y recién lo logré durante el 2023. Empezar a disfrutar y decir, la verdad que lo estoy disfrutando. Y ahora encima lo estoy viendo en distintos aspectos de mi vida. Le contaba a mi hermana, el otro día estaba una anécdota, donde yo siempre me gustó pasar mucho tiempo afuera y al estar a 200 metros de la playa, una linda rutina era estar siempre yendo a la playa y por ahí corría, hacía un poco de ejercicio, después videollamada con mi familia, tomaba mates, podcast, audiolibro, visualización, todo en la playa. Y de casualidad
una de mis actividades es ir al quiropráctico una vez por mes. Me ayuda a estar mejor, mi espalda. Y en un momento me dice, tenés algunos músculos de la espalda muertos. Necesitas empezar a hacer ejercicio de fuerza. Y así arrancó. Dije, ok, tengo que empezar al gimnasio. No voy al gimnasio desde hace 15 años. Esto es una locura. Es súper importante. Vamos a arrancar. Y metiéndome en este mundo, mirando videos, ¿viste? Te empiezan a targetear, TikTok, Instagram, lo que sea. Muchas recomendaciones de cuando vas a empezar al gimnasio, haz ejercicios de fuerza, porque es importante hacer ejercicios de fuerza. Y aunque obviamente uno de mis objetivos era, bueno, ya que voy a ir al gimnasio y al músculo de la espalda, vamos a estar bien, me voy a sentir bien, vamos a estar en mi peso. Pero algo que me pasó era, yo estaba en un peso y el peso que yo recordaba que tenía cuando estaba en la universidad hace, quiero decir, 12 años atrás, ya hace muchos años que no peso eso, ¿no? Pasaron más de 10 años que no pesaba mi peso de toda la vida. Tampoco soy una persona chiquitita, flaquita, tampoco es que estaba gorda, pero ya habían pasado 12 años. Y lo loco es que yo asumí que, bueno, este era mi nuevo peso. Y ahora que volví al gimnasio, durante los primeros 5 meses no hubo un cambio muy radical y después de 5 meses bajé a mi peso de hace 12 años atrás. Y claro, uno sabe lo que sabe y uno asume lo que asume y yo había asumido que mi nueva realidad era el nuevo peso de la era que ya no estoy más en la universidad. Y la verdad es que ahora creo que ahora me siento mejor que el año pasado y que hace 5 años atrás. Y lo loco es que está también todo acá ahora que sé que puedo volver al peso de hace 2 años atrás y estoy bien y no tiene que ver con mis comidas. Intenté de mejorar en los últimos años mi alimentación. No estoy haciendo nada muy mágico, ni siquiera se trató de cerrar la boca. Era simplemente buscar algo que funcionara, ¿no? Entonces, claro, ok, ahora que creo que puedo mantener este peso y que el año que viene puedo estar mejor que este año y tener todavía más fuerza, uno empieza a cambiar como la mentalidad. La mentalidad para mí siempre arranca en lo que uno cree que puede lograr y que yo pueda creer que a los 50 años pueda estar mejor que a los 40 físicamente. Todavía no tengo 40, ¿no? Pero a lo que voy está todo acá y en el trabajar día a día en lograrlo, ¿no? También es difícil, para mí una de las cosas más difíciles es siempre mantener un equilibrio, porque también si uno se pone solo en la cabeza, bueno, vamos a ir al gimnasio 10 días por semana y que eso sea toda tu vida, no es la idea. Entonces, si uno quiere tener una vida equilibrada, de estar en contacto con la familia, porque mi familia está lejos, entonces no es que la veo tan seguido, pero intentamos de vernos una vez al año, en épocas no pandemia, intentar de ver a mis amigos lo suficientemente seguido, tener tiempos de pareja, hacer citas, irnos de viaje solos, todas esas cosas como que uno cuando se lo empieza a poner en los objetivos, todos esos son parte de mis objetivos, además de la parte física y mental, ¿no? Eso es un poco lo que me recuerda. Mucha gente cuando llega, pues ya son padres de familia, ¿no? Amigos míos, de eso ya con 40 años, que yo sí los tengo, llegan y dicen, no, claro, porque ya con 40 años pues el metabolismo y al final pues la barriguita y no sé qué. Y le dices, yo estoy bien, no voy 6 días por semana al gimnasio, no estoy 2 horas en el gimnasio, yo hago 3 o 4 días de entrenamiento según la semana. Digo, y bueno, estoy mejor que hace, bueno, a lo mejor estoy igual que hace 10 años, o sea, estoy fuerte, estoy definido, digo, si tú no estás así, no es por tu metabolismo, es porque no quieres estar, porque es mucho más cómodo llegar a casa y sentarse a ver la tele o decir, bueno, pues venga, otra cerveza, o bueno, y no eres consciente de que vas metiendo medio kilo cada año. Y cuando te das cuenta, como dices tú, peso bastante más que hace 10 años, claro, pero no ha sido cosa de un día. Ese es el problema de como la rana que se mete en la cazuela y poco a poco se calienta. Llega un momento en el que te quemas. Pues estás igual y dices, bueno, pues sí, pues tengo tripita y tal, pero es lo normal. No, eso no es lo normal. Una de las recomendaciones que yo tomé de Darren, el que escribió el efecto compuesto, él decía, si vas a elegir un hábito, intenta de que no sea muy extremista y que sea algo que puedas mantener los siguientes 30 años. Vos recién dijiste, ir al gimnasio 3-4 días por semana, se puede hacer, pero ponerte a ir 7 días por semana y está difícil mantener ese hábito por 30 años, ¿no? Y entonces cuando yo pienso en consumir alcohol o dulce, yo en un momento por muchos años comía chocolate todos los días. Todas las noches, chocolate. Me encanta el chocolate, lo dulce. Y en Australia el consumo de alcohol es mucho más alto
que en Argentina. Y cuando llegué los primeros años, como que una excusa todos los días para salir a tomar cerveza, la cantidad de cerveza y alcohol que consumí los primeros años. Y ahora, dentro de ese equilibrio que quiero lograr, hay semanas mejores que otras, pero intento de consumir alcohol una vez por semana. Nunca es desmedido, yo no soy de tomar mucho, pero que no haya excusas para tomar 5 días a la semana, ¿no? Porque las puede haber. Entonces, eso para mí es importante. Entonces, me permito comer dulces, chocolates 3 veces por semana. ¿Puedo mantenerlo a lo largo de 30 años? Sí. Decir 0 chocolate y no lo voy a poder mantener, ¿no? Pero para mí No, ese equilibrio es importante. pero lo que dices tú al final no es tanto el decir quiero comer chocolate y me voy a poner 3 días a la semana. Yo tengo un approach y esto es, bueno, como hablas de la Wealthy Life seguramente conoces a Rami Sethi, que no sé, por tu cara creo que no lo conoces, pero bueno. Bueno, pues es un gurú de las finanzas también, de Estados Unidos, y él dice, vive tu vida rica, en la que tu vida rica no significa privarte de todo para ahorrar y hasta el último céntimo, sino que es, oye, si tú quieres irte una vez por semana a cenar, vete una vez por semana a cenar, siempre y cuando hayas hecho los deberes de, oye, he ahorrado, he invertido, entonces sí puedes hacerlo, ¿no? Pues yo hago la misma filosofía con lo que como, es decir, yo a lo mejor... como digo yo siempre, yo no compito en fitness, no necesito un cuerpo fitness, pero quiero verme bien, entonces lo que no voy a hacer es sacrificar el postre en una cena porque quiero estar bien. O sea, yo lo que siempre digo, y esto se lo he copiado de Hormozy, de never skip dessert. O sea, el postre es sagrado y el otro día pues el postre que comí eran 2 donuts con helado de vainilla y palomitas. No pasa nada porque no lo hago todos los días. O sea, sería un problema si lo hiciese todos los días. Pero muchas veces la gente cuando se pone a dieta tal, lo hacen estricto. Y si haces algo tan estricto, al final dices, eso no lo vas a mantener porque vas a ser miserable cada día. Entonces tienes que hacer lo que has dicho tú. Oye, ponte algo que sepas que lo puedes mantener, pues que te puedes dar ese capricho, que puedas meter esos caprichos. Y es lo que yo hacía cuando estaba en el gimnasio haciendo las dietas de la gente. Yo decía, ¿qué te gustan? ¿Las tortitas con Nutella? Vale, pues te las tomas una vez a la semana. ¿Pero puede hacer eso? Sí, es que no tienes que comer lechuga y pollo para adelgazar. O sea, tienes que comer bien. O sea, todas esas cosas es más sentido común, pero la gente es súper extremista y yo creo que es por eso por lo que no se consiguen los... Igual que inversión, quiero ser rico en 2 años. No vas a ser rico en 2 años. Esto es... Y si querés adelgazar en un mes y si querés ser rico en un año y lleva tiempo, es el ser consistente y es eso, es uno arranca siempre muy emocionado, pero esa emoción se va a ir en algún momento. Y por eso cuando uno lee todos estos libros y podcasts y lo que fuera de crecimiento personal, es el saber por qué te estás empujando a hacer algo y qué es lo que vas a lograr en el largo plazo. Entonces, si querés la libertad total, la libertad financiera, y voy a ir disfrutando mi día a día, voy a intentar de vivir la vida lo mejor posible, pero cuando se me haya ido la motivación, en realidad es yo ser perseverante y tener estructura para seguir trabajando esos objetivos, porque no va a durar la motivación 10 años. A mí me ha pasado de épocas donde digo, se me está yendo la motivación y bueno, pero sigamos. Y también se hace más fácil si lo estás haciendo acompañado de alguien. Entonces, cuando se te fue la motivación, es un ida y vuelta, ¿no? La otra persona te dice, no, pero sigamos, no, pero esto. Y te recuerda el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. La motivación se va, pero la disciplina es lo que hay que trabajar. O sea, la motivación está muy bien para coger ese momentum, ese arrancada, pero luego necesitas disciplina para seguir porque la motivación, como dices tú, se pierde. Y se pierde porque algo nuevo siempre es súper motivante, pero cuando ya llevas 1 mes o 2 meses yendo al gimnasio ya no es lo mismo de antes. Ya es, bueno, esto es rutina. Pues ahí es donde viene la disciplina. Antes de cerrar, nosotros hacemos una pregunta aquí a los invitados. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos o qué referentes tienes que... Bueno, no nos digas Warren Buffett porque no le vamos a traer al podcast, pero... alguien que te guste, que sea alguien cercano que sigues en redes o algo así para que tenga algo que aportar a este cuerpo, mente, bolsillo. Estoy pensando, porque una de las cosas que más me cuesta es que siempre pienso o absorbo mucho contenido en inglés
Y cuando estamos hablando de a quién entrevistar, es difícil pensar en alguien en español. Bueno, podemos entrevistar ¿Puede a ser alguien en alguien en inglés. inglés? No, no hay problema. Sí, porque no el primer Nice to meet you en inglés podría ser también. Una persona que me encantaría a mí personalmente conocer y entrevistar es Grant Cardone. ¿Lo conocen? ¿No? Yo sí, no he visto ¿No? mucho de él, pero sé quién es, sí. Ok. Grant Cardone es una persona muy polarizante y cae o muy bien o muy mal, ¿está bien? No adhiero a todo lo que dice. Pero en particular de estos audiolibros que me han motivado mucho este año, él es una figura muy conocida en Estados Unidos y una historia como un poco trágica, de murió el papá, después murió un hermano, pero cómo sale adelante. Y esa es una historia bastante común, ¿no? Con gente que después construye mucha riqueza duradera, donde la pasó mal muchos años, fue drogadicto, o sea, casi lo matan por pedirle plata a la gente incorrecta para drogarse. O sea, realmente es una historia de superación increíble. Y en particular, este año escuché de 10X Mentor, que él había lanzado ya hace unos cuantos años atrás The 10X Rule, como la regla de cualquier objetivo que vos tengas, multiplicala por 10. Ese era el resumen de su libro o audiolibro original. Y como que lo explayó en el mentor y la verdad es que a mí todo lo que él dice en cuanto a empujar tus objetivos a 10 veces, eso es lo que me hizo, también me motivó a decir, está bien, yo me puse una cierta fecha o un cierto objetivo y por ahí no estoy siendo lo suficientemente ambiciosa. Y creo que tiene razón en ese sentido. Y no estoy haciendo lo suficiente. Entonces es como, ok, ¿cómo puedes hacer más de manera inteligente y estratégica para lograr algo mucho más grande de lo que te proponías? Porque en realidad probablemente vos solo te estás limitando lo que te estás poniendo como objetivos. Así que Grant Cardone es una persona que a mí me parece, nada, que me encantaría yo poder entrevistar algún día. Muy bien, pues muchísimas gracias por la recomendación. Y nada, yo ya por finalizar, Tiffy, de verdad que quería agradecerte, bueno, pues todo tu conocimiento, todo lo que nos has contado sobre Australia, también de verdad tu energía, tu buen ambiente, se nota que eres una persona que ha hecho mucho trabajo personal y eso a la hora de comunicar, a la hora de interactuar, la verdad es que se nota mucho, se agradece un montón y yo es una entrevista en la que he estado súper cómodo y de verdad que agradecerte pues que hayas dedicado todo este rato para estar con nosotros, que sabemos que estás muy liada, que ahora en tu ratito además tienes un evento importante, o sea que de verdad que muchísimas gracias, Tiffy. No, gracias a ustedes. Fue un gusto y ojalá que haya una siguiente vez donde nos encontremos. Hasta me encantaría pensar que en un futuro no tan lejano puedo hacer una pequeña gira por España porque estoy viendo que hay en España mucha más gente en inglés like-minded que está yendo por la libertad financiera y hablando de todo lo que charlamos hoy realmente. Así que me encantaría por ahí, no sé si va a ser durante el 2024, pero por ahí una gira 2025 y poder conocerlos en persona. Pues si vienes, aquí tienes tu casa, no te preocupes que en Madrid no te va a faltar una casa, eso sin duda, así que nada, de verdad que ojalá eso ocurra y nos podamos ver en persona. Buenísimo, un gusto chicos, que tengan un buen día. Igualmente. Igualmente, Tiffy, muchísimas Chao. gracias. Hasta luego. Adiós.